Bienvenidos a esta sesión de la clase de análisis vectorial. El día de hoy vamos a estudiar lo que son las dependencias lineales y no lineales, el concepto de campo escalar, el concepto de campo vectorial y el concepto de espacio vectorial en R a la n. El objetivo de esta sesión es que ustedes aprendan el concepto sobre la relación lineal y no lineal entre escalares y vectores. También aprenderán sobre los campos escalares y campos vectoriales, así como los conceptos necesarios para entender un espacio vectorial en un conjunto de los reales con n dimensiones. Imaginemos un ecosistema cerrado, donde tenemos una población B de animalitos. Resulta que la cantidad de estos animalitos va a estar en relación directa con la cantidad de alimentos que hay en ese lugar. De modo que vamos a tener una función que es B igual a A sub índice 1. Ahora aumentemos la cantidad de complejidad. Ahora pasa que la cantidad de alimento A sub índice 1 es proporcional al factor A minúscula sub índice 1. Entonces tenemos que la relación siguiente se da por B igual al factor A sub índice 1 por el vector A sub índice 1. De este modo, cada vez que aumente el factor A, pues la pendiente de la recta va a variar. Ahora bien, si a este modelo que tenemos le agregamos otra variable, en este caso la podemos llamar A sub índice 2 y puede representar, no sé, depredadores u otro factor ambiental en ese ecosistema ideal que tenemos y que afecte también a la población de animalitos, entonces nuestra ecuación anterior sería una sumatoria. Por lo que esta ecuación, si le vamos agregando más variables hasta tener A minúscula sub índice n por A mayúscula sub índice n, que es un factor por su vectorial, pues tenemos una ecuación general. De este modo, resulta que estas variables A y B pueden ser vectores, entonces podemos multiplicar los vectores por los escalares que se corresponden entre sí, que en este caso viene siendo A sub índice 1, A sub índice 2, A sub índice n, y que corresponden a A mayúscula sub índice 1, A mayúscula sub índice 2 y así sucesivamente hasta A sub índice n. Por lo que el vector B se denomina la combinación de los vectores. Así que definiremos lo siguiente. Los vectores A, A2, AN son linealmente dependientes si existen escalares A sub índice 1, A sub índice 2, AN distintos de 0, tales que la ecuación que teníamos planteada anteriormente nos dé como resultado 0. Y si lo anterior no se cumple, o sea que no sea igual a 0, pues decimos que los vectores son linealmente independientes y se acabó. Pero, ¿por qué siempre los hay peros? Bueno, ¿qué tal si no conozco el valor de los escalares? O ¿qué tal si el valor de los escalares, que es una incógnita, resulta ser igual a 0? Bueno, en este caso, si desconozco a los escalares, primero les cambio el nombre. Es decir, voy a usar x, x1, x2, x sub índice n, en lugar de las a. Luego, si esta ecuación del escalar x por a más x sub índice 2 por a2 más x sub índice n por an es igual a 0, siempre tiene solución 0 tal que x sub
minúscula subíndice 1 va a ser igual a 0 y así sucesivamente hasta x subíndice n igual a 0. Si esta es la única solución, podemos afirmar que los vectores son linealmente independientes. Por el contrario, si hay alguna solución donde x subíndice j difiere de 0, o sea, es diferente de 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Por lo que podemos decir lo siguiente: si A no es un vector nulo, que no sea 0 pues, entonces en sí mismo es linealmente independiente. ¿Por qué? Bueno, bien fácil. Lo vemos en la ecuación donde multiplicamos el escalar m por a. Bueno, m por a tiene que ser igual a 0 y como dijimos que a es diferente de 0, la única opción que nos queda es que m que sea de valor igual a 0. Con esto llegamos a una proposición y un corolario, donde la proposición dice: dos o más vectores son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es una combinación lineal entre ambos. Y el corolario dice: los vectores A y B son linealmente dependientes si y solo si uno es múltiplo del otro. Pero ustedes me pueden decir: profe, ¿para qué me va a servir esto? ¿Y para qué me sirve saber si existe dependencia lineal o no? Bueno, sucede que cuando uno está armando un modelo, usa diferentes variables y lo pueden ver aquí en la imagen. Tenemos un sistema muy complejo que se ve afectado entre sí, tiene variables ambientales, tiene variables sociales. Y bueno, cuando uno arma este modelo, usa diferentes variables y uno presume que sirven para obtener el valor de animalitos. Hablamos de cantidad de alimento, de depredadores, o puede ser temperatura. Y hay ocasiones en que estas variables que escogemos se relacionan entre sí. Y ese es un problema más feo que cuando te bloquean Facebook y que debemos de evitar a toda costa. Entonces es ahí donde entran estos conceptos de dependencia lineal o no, los cuales nos van a permitir ir modelando nuestro problema. Y un ejemplo real es cuando uno usa un modelo lineal para relacionar, no sé, abundancia o abundancia espacial de una especie en función a variables ambientales, y en tu modelo metes índices climatológicos como el fenómeno del Niño, el índice del Niño, o la oscilación decadal del Pacífico, PDO por sus siglas en inglés, y además le metes la temperatura superficial del mar, y puedes, en este caso, puede haber dependencia lineal entre estas variables, debido que tanto el índice del PDO y el Niño usan la temperatura superficial del mar para armar su propio índice. Entonces ahí hay una autocorrelación. Cabe destacar que a veces un modelo lineal no es la mejor opción para tratar de describir un fenómeno en que está sujeto al tiempo y a interacciones muy complejas. Así que es recomendable que prueben muchos modelos antes de comprometerse con uno. El campo escalar. Sabemos que podemos tener un campo de 3 dimensiones. Tiene coordenadas X, Y y Z y nos da una región en el espacio nombrada D. Ahora pensemos que tenemos un conjunto de datos y estos datos son valores escalares a los cuales les corresponde
una coordenada x, y, z. En este caso, la letra phi se va a pasar a llamar función escalar de posición. Y es decir que se define como un campo escalar phi sobre una región D. Es decir, cada punto tiene un escalar. Y por ejemplo, un ejemplo de esto tenemos pues mapas de calor, de presión o de elevación, ¿no? Como en la figura que se presenta aquí. Bien, también se puede representar o describir matemáticamente como la siguiente expresión, donde el campo escalar phi es igual a la variable x al cubo por y menos z al cuadrado. Y si le asignamos valores a un punto P con coordenadas 2, 3, 1 y sustituimos estos valores dentro de la expresión, pues resolvemos que tenemos un valor escalar, el cual pues nos da como resultado 23. Cuando consideramos que el tiempo no es un factor que influye, se dice que phi es un campo escalar estacionario o de estado estable. Qué bonito es modelar un campo escalar estacionario. El campo vectorial. Bien, ahora compliquemos un poco más la cosa. Supongamos que tenemos la misma región en el espacio D y que tiene sus coordenadas en X, Y y Z. Pero ahora, en lugar de asociar un escalar sobre la coordenada en el espacio, le ponemos un vector y obtenemos, pues claro, un campo vectorial, y se escribe como B mayúscula en negrita de las coordenadas X, Y, Z. O sea, B en función de X, Y, Z. Entonces, B es una función vectorial de posición, con lo que se define un campo vectorial sobre el espacio D. Y bueno, un ejemplo de esto es que podemos imaginar un campo vectorial que sea un mapa donde cada punto coordenado esté asociado a una velocidad y dirección del viento, o la intensidad y dirección de un campo magnético, o el flujo de un fluido. Y pues se puede hacer cómputo con estos valores y describir un sistema de flujo de algún líquido o un gas, o muchas otras cosas. Y matemáticamente podemos expresar un campo vectorial definido por una expresión, dada que el campo vectorial en B en función de X, Y, Z sea igual a la expresión X por Y al cuadrado por el vector unitario Y menos 2Y por Z al cubo por J más X al cuadrado por Z por K, ¿no? Que son nuestra expresión de vectorial unitaria. Y si le asignamos valores al punto, pues resolvemos la ecuación y obtendremos nuestro vector. En este caso, un campo vectorial que sea independiente del tiempo se le va a llamar campo vectorial estacionario o de estado estable. Y uno que sea dependiente del tiempo se va a llamar necesito una buena computadora. Llegamos al final de esta sesión y aquí tendremos que usar toda nuestra imaginación. ¿Están listos? Pensemos. ¿Qué tal si el campo vectorial es igual a un espacio conformado por el conjunto de los reales a la n dimensiones? En otras palabras, el campo vectorial va a ser igual al conjunto de los reales
a la n dimensiones. Resulta que el conjunto de los reales a la n dimensiones son todas las sucesiones de n elementos donde u, o denotados como u, es igual a los conjuntos, al conjunto de esta sucesión de elementos, a subíndice 1, a subíndice 2 y así hasta a subíndice n. Estos son números reales llamados componentes de u. El término vector se usa para los elementos de B y se denota con las letras minúsculas y en negritas de U, B y W, con o sin subíndices. Por el contrario, los escalares se denotan con cualquier letra del abecedario y en minúsculas, reservando las minúsculas pues para los vectores. Teniendo los elementos U compuesto por a subíndice 1, a subíndice 2, a subíndice n y los elementos de B compuestos por b subíndice 1, b subíndice 2, b subíndice n en un campo vectorial, pues podemos realizar una operación de suma de la siguiente forma. U más b va a ser igual a la suma de los componentes de cada uno de los elementos u y b. Vaya, que solo hay que sumar los componentes que corresponden a los vectores. Con todo esto, ya se deben de imaginar cómo es una operación de multiplicación de un vector por un escalar. Exacto, si tienen los mismos elementos en U y un escalar K con valores en el conjunto de los reales, tendremos que el producto será pues la multiplicación K por U va a ser igual a el escalar por el componente A1, el escalar por el componente A2 y así hasta K por A subíndice n. Ahora, yo sé que ustedes vuelan y ya están preguntándose cómo se realiza una multiplicación tipo U por B. Bueno, no vuelen tan alto, Ícaro, que te quemarás las alas. Ese va a ser tema para la siguiente clase. En este caso, les sugiero que se resuelvan los ejercicios impares que van desde el ejercicio 1.1 al 1.30 de la página 19 a la 30 en el libro Análisis Vectorial de la serie Shaun. Son 15 problemas, uno por día, les dan 15 días. Muchas gracias y esta fue la sesión de hoy.